Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor aquí en UPV Radio. Hoy traemos una rivalidad clásica de la Fórmula 1, una de las que ha cambiado mucho la Fórmula 1 y ha hecho lo que es hoy en día, y que curiosamente no fue en las pistas, sino que fue en los despachos. Hablamos de la guerra FISA versus FOCA, Jean-Marie Balestre contra Bernie Ecclestone. Álvaro, una guerra que ha hecho lo que es la Fórmula 1 hoy en día. Bueno, es que si siempre hablamos de las peleillas que tienen la FIA en los despachos, esto fue la pelea suprema en los despachos porque hubo de todo y al final fue todo un poco por lo que viene siendo habitual, ¿no? Dinero. El money. Había que decían, bueno, vamos a hacerlo porque los equipos pequeños tienen que estar ahí arriba, muchas decisiones favorecen a los equipos grandes. Al final, pues todo es por tema de dinero. Así que vamos a presentarles lo que pueden escuchar en el programa de hoy. Escucharán nuestras noticias del motor, donde hablaremos de Fórmula 1 y del Mundial de Rallys que ha comenzado este fin de semana pasado en Monte Carlo, y hablaremos en nuestra sección de Más allá del paddock de la rivalidad FISA versus FOCA. Así que engran en marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor. Toca hablar de Fórmula 1 y toca hablar de la misión. En Aston Martin dicen que han encontrado un hueco en el reglamento, una zona gris, la cual van a explotar al máximo, y con la ayuda de Fernando Alonso dicen que el coche va a ser completamente nuevo respecto a la versión de 2022 y que va a ser mucho más rápido. Bueno, a mí no me valen las palabras. Yo creo que necesito mucho más, necesito ver pruebas de que realmente Aston Martin va a prometer y va a ser un equipo que pueda subir en la tabla, pero sí que es verdad que estando Fernando Alonso yo confío bastante más. Hay especialistas entendidos dentro del mundo de la Fórmula 1 que recogen ese optimismo de Aston Martin y dicen que es algo que no es normal y que por ello habría que confiar en ellos y que puede ser un gran paso adelante. Es el ejemplo del narrador de Fórmula 1 Gonzalo Serrano, que dice que él confía en el plan de Aston Martin para intentar llevar a Fernando Alonso hacia la victoria, porque dicen que están todos muy ilusionados y eso es algo bastante raro en un equipo en la pretemporada. Y seguro que Pedro Martínez de la Rosa también está bastante ilusionado. Efectivamente. También pasamos a hablar de tema dinero. Hemos empezado hablando de tema dinero en nuestra introducción, porque Arabia Saudí no le ha sido suficiente tener un circuito hasta 2027, tener también otro circuito para la Fórmula 1 a partir de esa fecha, también intentar ofrecerles garajes y lugares, centros de investigación a los equipos en una nueva ciudad que van a crear en Arabia Saudí, sino que han intentado comprar la Fórmula 1 por 20.000 millones de dólares. Liberty Media ha rechazado la oferta, pero Arabia Saudí no cesa en su empeño y dicen que van a intentar subir la cifra y están dispuestos a seguir intentando comprar la Fórmula 1. Tendremos que estar atentos porque Arabia Saudí yo creo que no va a dar su brazo a torcer. Sabe que la Fórmula 1 es un deporte que llama mucho la atención, es un gran negocio y Liberty Media está haciendo que sea fructífero, por lo tanto, cuidadito con Arabia Saudí, que será por dinero no va a ser. Hay que tener en cuenta que cuando cambió de manos la Fórmula 1, Bernie Ecclestone la vendió por 4.000 millones de dólares y ahora mismo vale 12.000. Y le han ofrecido 20.000. Efectivamente, y aún así han dicho que no, porque saben que es un mercado que todavía se puede explotar bastante y que puede traer mucho más beneficio. Aparte que no sabemos cómo puede afectar que Arabia Saudí entre como dueño de la Fórmula 1. Tenemos ciertos vestigios, como por ejemplo el fútbol. No me voy a meter en el tema porque yo de fútbol no entiendo mucho, pero hay gente que está descontenta. Bueno, y sabemos, por ejemplo, que la Supercopa de España se ha disputado en Arabia Saudí y muchas cosas que al final se trasladan allí y pues perdemos un poco la esencia de las cosas, ¿no? Pasamos a hablar de la temporada 2023 y es que Charles Leclerc dice que él está preparado para luchar por el título, que lo que pasó en la temporada pasada es totalmente harina de otro costal. Ahora
hay que centrarse en la temporada 2023 y dice que ve a Ferrari luchando por el título. Yo no sé si esto hay que cogerlo con pinzas o no. A ver, Leclerc empezó muy bien el año pasado. Si vuelve a este mismo ritmo que tuvo el año pasado y tiene consistencia, que es una cosa que le faltó bastante porque Leclerc empezó a decaer muy rápidamente. En cuanto tuvo 2 o 3 fallos, ya fue un poco como cuando Vettel tuvo ese fallo en Alemania 2018, que decayó para toda la temporada. Pues aquí Leclerc pasó un poco lo mismo y Verstappen le pasó por encima, así que hay que ver. También tenemos noticias un tanto más desagradables, y es que Nyck de Vries, el piloto de Alfa Tauri, se encuentra ahora mismo luchando en los tribunales. Recibió un préstamo de un magnate neerlandés en el año 2018, 250.000 euros, el cual tenía como condición no tener que devolver si no era piloto en el año 2022. Casualmente fue piloto, puntuó con Williams y ahora le están reclamando el dinero. Ha devuelto 190.000 euros, piensa devolverlo todo, pero para el magnate no es suficiente y pide que se devuelva un poquito más, que sea con intereses. Bueno, ya sabemos que los préstamos son peligrosos y sobre todo en las carreras, porque al final se puede prometer mucho y luego resulta que no, o luego resulta que es algo que se pensaba que no iba a ser, y en este caso, pues por ejemplo, De Vries no creo que esperase ser piloto de Fórmula 1 en 2022. Pasamos con movimientos del mercado. Jamie Chadwick sigue en el programa de jóvenes pilotos de Williams y el que se une es el argentino Franco Colapinto. Vamos a ver el expiloto de la Fórmula 4 española, también piloto de la Fórmula 3, esta alianza, qué es lo que le promete, si al final va a llegar rápidamente a un puesto de Fórmula 1 o como están los cupos bastante ocupados ahí en esa zona, intentará diversificarse a lo mejor a la IndyCar, como hemos visto otros pilotos argentinos acabando ahí, pero también traemos un pequeño salseo, y es que Frank Tost, el director de equipo del equipo Alfa Tauri, prefería a Mick Schumacher como piloto, pero al final acabó siendo Nyck de Vries. Pues no te sé decir cuál es mejor, porque visto lo visto, Mick Schumacher tampoco ha prometido mucho y De Vries viene fuerte. Uno es campeón de la Fórmula, Por eso que cuidado, que uno ha demostrado cosas, el otro aún está en proceso de demostrar, así que yo creo que Schumacher este año le va a venir bien para, procesar un poco todo lo que no ha hecho estos últimos años. Para terminar esta parte de Fórmula 1, pues tenemos estimaciones de aumentos de potencia para esta temporada. Muy curioso, Ferrari 30 caballos más. Dicen que han solucionado los problemas que tenían en el MGUH y en el turbo. Mercedes 16 caballos más por las soluciones al porpoising que hacía que hubiese fatigas, que hubiese distintos movimientos mecánicos que impedían al motor sacar la máxima potencia. Luego Red Bull, que mejora 10 caballos más, haciendo un rediseño total del MGUK y el MGUH. Y sorpresa, sorpresa, los franceses de Renault, 0 caballos que van a aumentar en esta temporada. Y recordemos que Renault no tiene clientes, solo son ellos. Así que poco van a mejorar, yo creo que si no tienen a otro equipo para probar. Vamos a ver, porque esto hay que cogerlo con pinzas, Esto es en el banco, pero luego en pista. En el banco, Mercedes tenía un diseño bastante potente y podía hacer muchas cosas. Y luego vimos que el porpoising les mató totalmente. Sí, pero bueno, si lo solucionan, cuidadito. Cuidadito, que ya en las últimas carreras estuvieron ahí y a lo mejor vuelven a la lucha por el título. Pasamos del asfalto seco o el asfalto mojado al asfalto con nieve. Nos vamos al Mundial de Rallys, que ha dado comienzo este fin de semana en uno de los rallies más antiguos del mundo, en el Rally de Montecarlo, también considerado como uno de los mejores rallies de toda la temporada, el cual ha ganado Sébastien Ogier con el Hyundai. Recordemos que Cyril Abiteboul entraba como director de la estructura Hyundai, no le ha ido nada mal. Ha ganado el Rally de Montecarlo con el coche de Sébastien Ogier y Dani Sordo ha quedado en la 7ª posición. No está nada mal, pero vamos a ver si puede estar un poquito más arriba el español. Con esto cerramos nuestra sección de noticias y vamos a pasar a hablar de una guerra bastante importante dentro de la Fórmula 1 en los años 80. Pasamos a hablar de la FISA versus la FOCA en nuestra sección Más allá del paddock. Creativitat amb veu pròpia. UPV Radio. Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5. Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes?
Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. ¿Preparado para curiosidades e historias de la Fórmula 1? Llega Más allá del paddock. Durante los 70 años de historia que ha tenido la Fórmula 1 hemos visto rivalidades históricas, como por ejemplo Ayrton Senna y Alain Prost, Fernando Alonso y Lewis Hamilton y Max Verstappen, Michael Schumacher, Fernando Alonso, pero también hemos encontrado distintas luchas que no han sido dentro de la pista, sino fuera, como por ejemplo Michelin y Bridgestone, o el caso que vamos a ver ahora, una organización contra otra. Vamos a hablar de la FISA versus la FOCA, aunque nos vamos a centrar más en sus protagonistas, que son el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Jean-Marie Balestre, contra el antiguo dueño de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Ya no se encuentra ninguno de los dos al mando, pero va a resultar curioso esto, ¿no? Bueno, nos remontamos a más de 40 años atrás. Esto ahora ya no es así. Ahora ya solo hay... Bueno, está la FIA y la Fórmula 1 o la FOM. Digamos que ahora ya no hay problemas, ya todo está bien. Pero en su momento, digamos que la convivencia entre las dos organizaciones que llevaban la Fórmula 1 no era muy buena. Y a riesgo de ser cansinos, vamos a decir que esta guerra es una de las más importantes dentro de la Fórmula 1 porque construyó el campeonato tal y como es en la actualidad, tanto en formato de inscribirse, formato de carreras, tanto en los repartos económicos. Esta es la base en la que se sienta la Fórmula 1 en la actualidad, a riesgo de que Liberty Media lo cambie. Pero vamos a empezar a hablar de los contendientes. Tenemos a la FISA, la Federación Internacional de Sport Automobile o la Federación Internacional del Deporte Automovilístico. Es un órgano de la FIA creado en 1922. Su antepasado, el CSI, tranquilos que aquí no estamos hablando de espías, es la Comisión Sportiva Internacional, la Comisión Deportiva Internacional. Es la encargada de la organización de carreras automovilísticas y era un órgano independiente de la FISA hasta que llegó Jean-Marie Balestre, cambió, cerró totalmente este organismo y lo unió a la FISA. Este toma el control de la Fórmula 1 y, como buen grupo, tendrá sus aliados, ¿no? Bueno, sus aliados eran solo 3 equipos de toda la parrilla y eran bastante grandes, unos buenos magnates que son Ferrari, Renault y Alfa Romeo. Pasamos a hablar del siguiente, la FOCA, la Formula One Constructors Association, la Asociación de Constructores de la Fórmula 1, creado en 1974 como F1CA, en los cuales se integraban diversos nombres importantes: Frank Williams para el equipo Williams, Colin Chapman para Lotus, Ken Tyrrell para el equipo Tyrrell, Teddy Mayer para McLaren, Max Mosley como dueño del equipo March y, señoras y señores, Bernie Ecclestone como dueño del equipo Brabham. Bueno, acordarse de estos dos últimos contendientes porque Max Mosley y Bernie Ecclestone dieron guerra, ¿eh? Sí. También esta organización pretendía reunir a los constructores pequeños de la Fórmula 1 para que pudiesen luchar por mejores condiciones económicas y más influencia en las decisiones dentro de la Fórmula 1. Ecclestone con el tiempo pasaría a liderarla, prometiendo mucha más dureza contra los organizadores y las condiciones económicas. Y Mosley, pues como has comentado, una persona muy importante en esta asociación porque era la mano derecha de Bernie Ecclestone. Bueno, hay que destacar que la Fórmula 1 en este momento de la historia realmente no era como ahora, no es como que había un campeonato y las carreras ya estaban predefinidas antes de empezarlo. Simplemente los equipos y los circuitos se apuntaban carrera a carrera. Efectivamente, no era ese sistema empaquetado que vemos hoy en día, era un sistema en el que el equipo se apuntaba a cada carrera, me podía apuntar a lo mejor al Gran Premio de Sudáfrica, pero el de Argentina me venía mal y no me apuntaba. Y vamos a ir hablando ya un poco de las peticiones, lo que quería la F1CA cuando recién se creó. Pedía 103.000 libras esterlinas para aparecer en cada carrera.
Esta asociación de grupos de los circuitos que albergaban un gran premio de Fórmula 1, la Grand Prix Internacional y la Federación Internacional del Deporte Automovilístico, la FISA, intentaron evitar esto y al final, ¿qué sucedió? Pues que, oye, si no me haces tú lo que yo quiero, voy a buscar yo los contratos. La F1CA se hizo con los contratos de los circuitos. La verdad es que le echó bemoles Bernie, ¿eh? Bueno, aquí Bernie, que intentaba un poco ser el Robin Hood de la Fórmula 1, intentaba darle más a los equipos pequeños, a los equipos que no pertenecían a estos tres grandes, y de esta forma ganaba un poco el protagonismo. Viendo cómo se iba comiendo terreno dentro de la Fórmula 1, la F1CA, la FIA decide destituir al por entonces presidente de la FISA, deciden poner a Jean-Marie Balestre y con esto zasca, termina con el CSI, lo une a la FISA y se pone como presidente de esta asociación. Y ahora vamos a hablar ya de uno de los primeros envites que vivimos, el Gran Premio de España de 1970. Recuerden, porque parece ser que algunas veces no hemos tenido mucho protagonismo en el automovilismo, pero en este caso sí y bastante. En el Gran Premio de España de 1970 se quiso reducir la parrilla a 16 coches, haciendo que los resultados de los entrenamientos libres no valiesen para nada. El CSI forzó la decisión, ya que los administradores del circuito dijeron que no querían fastidiar a los pilotos de la F1CA. Los pilotos de la F1CA también se pusieron en contra de esta decisión, estuvieron a punto de que no sucediese, pero el CSI al final forzó la decisión. Otro caso que vivimos fue el del Gran Premio de Mónaco de 1972. Otra vez una reducción de parrilla, de 25 pilotos a 20. Al final no se terminó haciendo, lo cual fue una victoria clara para el F1CA, pero que no quedaría impune. Ahora vamos a entrar ya de lleno a la temporada 1979. Es aquí cuando ya comienza la guerra campal entre las dos asociaciones. Lo primero, Gran Premio de Argentina. Vivimos un accidente entre el piloto John Watson, uno de los pilotos FOCA, contra Jody Scheckter, que era un piloto FISA. Lo primero es que aquí solo se escuchó la versión del sudafricano de Scheckter, la versión de Watson no se escucha y es multado, y él pues obviamente se negó a pagar, estando al punto de ser descalificado. Bueno, al final aquí la FISA hacía lo que quería, por lo tanto solo escucharon el testimonio del que quisieron. Watson se quedó un poco sorprendido, así que se negó, obviamente. Y viendo que la FOCA estaba subiéndose a las barbas de la FISA y de la Fórmula 1, decide lo que personalmente he decidido llamar el bombazo de Balestre. Verano de 1979. Primero, las faldillas que daban efecto suelo, que las llevaban todos los equipos FOCA, prohibidos para 1981. Y segundo, multas económicas para los que decidan saltarse el briefing de pilotos antes de una carrera. Y esto sí que dio guerra. Sí. Temporada 1980. Se aprueba un aumento de 50 kilos en los monoplazas, cosa que venía mal a los pilotos FOCA y bien a los pilotos FISA que llevaban motores turbo y podían soportar ese aumento de peso. La FOCA obviamente dice que esto es una ayuda clara a los equipos FISA y en ese momento decide la Federación Internacional del Automóvil darle poderes completos a la FISA para recuperar el control de la Fórmula 1 que había perdido a manos de la FOCA. Así que aquí vienen ya una serie de reformas que causan un poquito de terremoto dentro de la Fórmula 1. Lo primero, se crea el Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que lo pasaría a dirigir la Federación Internacional. También querían que los equipos dejasen de apuntarse carrera por carrera, el calendario se iba a empaquetar y por lo tanto había que inscribirse al calendario completo, y esto hizo que los pilotos de la FOCA se ausentasen del briefing del Gran Premio de Bélgica de 1980 en el circuito de Zolder. Recuerden que hemos dicho que esto estaba prohibido, aquí había multa. Pues señoras y señores, hubo multas para todos. Bueno, al final, cuando le das un poco el brazo a torcer a los pilotos, pues lo único que van a hacer es rebelarse, y por lo tanto aquí no quisieron hacerse los tontos, ¿no? Solo 6 pilotos fueron al briefing, y ojo, se defendieron en que en el reglamento del Gran Premio de Bélgica no ponía que no pudiesen asistir al briefing, que no podían multarles. Pero esto Jean-Marie Balestre dijo y tuvo oídos sordos, aquí no ha pasado nada, y en Mónaco volvieron a hacerlo. Por lo tanto, la sanción aumentaba y Balestre amenazó que si no pagaban antes de la primera sesión
del Gran Premio, sí, de España de 1980 en el circuito del Jarama. Aquí no corría nadie. Al final todo vuelve aquí, ¿eh? Sí, sí. Y por cierto, las multas eran de 2.000 euros por una carrera y 5.000 euros si reincidías. Estamos hablando de 2.000, 5.000 euros o libras de por aquel entonces, que son bastante dinero, ¿eh? Es una pasta, sí. Así que, pues, todo termina estallando, ¿dónde? En el Jarama, en el Gran Premio de España de 1980. Los pilotos Foca se negaban a correr si Balestre no levantaba las sanciones. Por lo tanto, el viernes en los entrenamientos libres solamente vimos 7 coches. Y en ese momento el RACE, que era el organizador del Gran Premio en ese momento, decide estipularse como organizador principal de la carrera, detiene la sesión y se ofrece a pagar la multa de todos los pilotos para que puedan correr. La FISA obviamente dice que nanay, que aquí o pagan los pilotos o no paga nadie, se cancelan los entrenamientos y aquí es donde hemos visto una imagen histórica que ha pasado a los anales, a los archivos de la Fórmula 1, que es como en la recta principal del Jarama veíamos a mecánicos y a comisarios jugando al fútbol. Claro, los veías ahí súper tranquilos, pensando que no iba a pasar nada, que a unos escasos metros no estaba pasando absolutamente nada, cuando literalmente ardía todo. Ardía. Así que en este momento se aumentaba la crispación, como hemos dicho, e incluso la Guardia Civil entró en el circuito e invitó a Jean-Marie Balestre a abandonarlo porque la situación era bastante peliaguda. En ese momento, Ferrari, Renault, Alfa Romeo y Ocela se niegan a correr por miedo a represalias que puedan venir por parte de la FISA y al final corren el resto de pilotos Foca, pero se decide que no va a ser una carrera no puntuable. En este momento ya las marcas comienzan a preocuparse y los principales patrocinadores, Philip Morris y Goodyear, deciden pedir que haya un poco de paz. Se llegan a unos acuerdos en los cuales Balestre no estaba presente y cuando se entera de esos acuerdos los desecha totalmente y comienza a asegurar de que, bueno, no hay problema porque los circuitos habían firmado con la FISA y el campeonato pues iban a estar dentro de la Fórmula 1. Pero aquí viene un pero, ¿no? Por otra parte teníamos a Eccleston haciendo un poco de las suyas y básicamente tenía ya los contratos. Por lo tanto empezó a amenazar a la FISA y a poner un poco la mano sobre la mesa diciendo, aquí estoy yo, tengo aquí mis cosas, ¿aceptas o no? Aquí llegamos a los acuerdos de Paul Ricard. Estos acuerdos fueron un poco para calmar las aguas, en los cuales se retrasan 5 años las introducciones de esas eliminaciones de las faldillas que se habían dicho para la temporada 81 y habían prometido unos neumáticos menos eficientes. Y aquí es donde llegamos al Gran Premio de Gran Bretaña. Habla Jean-Marie Balestre con los fabricantes de neumáticos y estos se niegan a hacer neumáticos menos eficientes. Por lo tanto, ¿qué es lo que dicen los Foca? Que habló antes con ellos, simplemente fue una estratagema para que aceptasen las condiciones que Jean-Marie Balestre querían y por lo tanto este acuerdo fue cancelado por el francés y aquí llega una serie de bombazos tras otros que soltó el dirigente francés de la FISA. Lo primero, acuerdos cancelados. El Gran Premio de España no es válido. Pone en duda el Gran Premio de los Estados Unidos y lo primero, cojo el control económico de la Fórmula 1, apruebo las medidas que había puesto para 1981, se crea el Campeonato del Mundo de la Fórmula 1 dirigido por la FIA y organizado también por la Federación Francesa, las carreras son empaquetadas y si quieres correr tienes que tener una superlicencia. ¿Y cuál fue la respuesta de la Foca? Pues bueno, si no me gusta lo que tú tienes aquí, me voy y hago otra cosa. Con eso se crea un campeonato paralelo, la World Federation of Motorsports, que, le vamos a hacer spoiler, no duró ni menos de un mes. Sí, la verdad que el proyecto no fue fructífero y Bernie Eccleston al final tuvo que ceder un poco porque Balestre tenía todo el control. Es que tú ten en cuenta que no podían firmar los circuitos con el nuevo campeonato de Bernie porque lo habían dejado muy claro desde la FIA. O corres conmigo o si corres en el nuevo campeonato no vas a albergar ninguna sola carrera organizada por la FIA. Bueno, y tú imagínate que aceptan a correr alguna carrera con este campeonato de la Foca y luego resulta que no se hace el campeonato y la FISA dice, pues ahora ya no corro allí. Con esto llegaba la temporada 1981 y ya había pilotos y equipos que estaban cansados de todo esto. En este momento se hace una reunión de emergencia en Maranello, donde el mismísimo Enzo Ferrari
decide sentar a todos en una misma mesa y, según dicen las leyendas y las voces que estuvieron cercanas a los protagonistas de esta historia, es que Enzo no dejó que nadie se levantase de la mesa hasta que llegasen todos a un acuerdo. Y fue una reunión de horas, muchas horas. Al final los equipos acabaron remando en la misma dirección y se decidió lo siguiente. El Gran Premio de Sudáfrica, que se iba a cambiar de fecha porque no venía bien la fecha en la que estaba, iba a organizarse como un Gran Premio de Fórmula Libre. ¿Esto qué significa? Es un Gran Premio en el cual hay libertad, es un Gran Premio no puntuable y la normativa técnica no tiene que estar tan implementada. La FISA se desmarcaba totalmente de este Gran Premio, pero la FOCA se ofreció a organizarlo. Con esto se corrieron con elementos prohibidos de esa temporada, por ejemplo, los faldones, algún que otro alerón, y lo organizó la FOCA y personalmente fue un triunfo tremendo de la organización frente a la FISA. Bueno, pero es que por otra parte venía el Gran Premio de Long Beach, que no quería Balestre correr ahí porque era muy lejos y no le apetecía, pero sus propios equipos, recordemos Ferrari, Renault, Alfa Romeo y Ocela, se pusieron en contra de él y decidieron correr ahí. Un duro golpe para el francés. Mientras tanto, Goodyear amenazaba con irse si no se arreglaban las cosas, y esto a Balestre no le hizo ni gracia. Y aquí es donde ya llegamos a lo que hemos dicho que es una de las bases de la Fórmula 1 moderna. Se firma el Pacto de la Concordia, que hay uno todavía vigente, el 8º Pacto de la Concordia, pero este es el primero de todos. En este se reparten una serie de responsabilidades. La FISA será el organismo sancionador del campeonato, tendrá el campeonato un calendario empaquetado y se aprueba el reglamento de 1981. Por otra parte, la FOCA será el negociador con los circuitos, ellos llevarán el tema de meter los circuitos al calendario, reciben parte del dinero de la televisión y lo repartirán entre los equipos y, ojo, también con Bernie Ecclestone, y también tendrán que tener unanimidad para decisiones futuras si se quiere cambiar el campeonato. ¿Qué año más movidito? El de 1981, ¿no? Bueno, y es que aquí ya empezamos a ver cómo Bernie Ecclestone sí que toma un poco riendas de la Fórmula 1, vaya cogiendo su pequeño puesto de importancia, y el siguiente año ya... El siguiente año ya fue un poco más duro y fue un año ya no solamente para la guerra, que se fue enfriando poco a poco, sino también para el mundo del automovilismo. 1982. Llegábamos al Gran Premio de Sudáfrica, que después de estos pactos de la Concordia todo el mundo pensaba que se había acabado ya la guerra. Pues no. Los pilotos se ponen en huelga por la superlicencia y aquí ya no estamos hablando de FISA contra la FOCA. Estamos hablando de del grupo de pilotos, la GPDA, y todos ellos contra Jean-Marie Balestre. La FISA amenaza, al final no les hacen caso, quedan en huelga y en el Gran Premio acaban compitiendo, pues lo que viene siendo estirando un poco del reglamento. Vimos frenos refrigerados por agua para los equipos de la FOCA porque así se reducía el peso. Daban el peso mínimo, pero ese tanque de agua se iba reduciendo. Bueno, y Ferrari que... esto a mí me hace mucha gracia porque Ferrari cogió y dijo, bueno, pues yo voy a usar 2 alerones traseros. Oye, pero en el reglamento no decía nada de que no pudieses tener 2 alerones traseros. Claro. Los 2 cumplían la medida mínima, pero no decía nada de que no pudiese tener solamente uno. Podía tener 2 si yo quería. Con esto, la FISA, cómo no, vuelve a amenazar con que van a descalificar y va a haber sanciones, y con esto se produce un boicot al Gran Premio de San Marino. Escenario de la lucha entre los Ferrari, que esto será una historia que seguramente contaremos en otra edición. La lucha entre Didier Pironi y Gilles Villeneuve. Recordemos que esta lucha hizo que se desatase la guerra interna de Ferrari y que Gilles salió sin querer hablar con su compañero de equipo y que en el Gran Premio siguiente, en el Gran Premio de Zolder, intentando superar a su compañero de equipo, el canadiense perdiese la vida. Esto fue un duro golpe para la Fórmula 1 y digamos que se relajaron un poco las tensiones porque había otra cosa más importante que tratar, así que digamos que había un pequeño interés en volver a un acuerdo, ¿no? Pasemos a ese fatídico Gran Premio de Zolder de la temporada 1982. Antes hubo una reunión en la cual se decidió que habría un aumento de peso para los equipos de la FOCA y también hubo una denuncia de Tyrrell de los equipos que usaban turbo, pero en esa altura todos lo usaban menos ellos, así que pues no les hicieron mucho caso. Y aquí es donde ya llegamos al desenlace, y es que una lucha que ya se había transformado más que en ayudar a los pequeños pilotos y a conseguir mejores condiciones, sino a conseguir más dinero, que Jean-Marie Balestre consiguiese más dinero en la federación o que Bernie Ecclestone lo hiciese,
Tuvimos la pérdida de Gilles Villeneuve en esa clasificación del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Zolder y unos grandes premios después, el de Riccardo Paletti en Montreal. Con esto ya no hay ganas de luchar, se decide acabar con las luchas y con ello también se aprueba la eliminación de las faldillas, que era lo que empezó todo, si ustedes recuerdan. Al final se acabaron eliminando para 1983 por motivos de seguridad. Bueno, y finalmente, ¿qué pasó? ¿Cuál es el resumen de la historia, la conclusión? Pues Bernie Ecclestone abandonó Brabham en 1987 para conseguir un puesto en la FIA y con ello crea la FOPA, la cual es el antecesor de la actual FOM, la Formula One Management, que es dueña de los derechos de televisión de la Fórmula 1 y que cobra a los organizadores de los grandes premios por estar dentro de la Fórmula 1. Y en 1993 vino la última lucha de Jean-Marie Balestre y, si se acuerdan de quién hablamos al principio, con Max Mosley. Pasó al final el británico a ser el presidente de la Federación Internacional del Automóvil. Jean-Marie Balestre perdía el liderazgo de la Federación Internacional y con ello acababa derrotado y estaban los dos compañeros juntos en el máximo dirigente de la Fórmula 1. Así que una lucha que parecía en un principio que comenzó con las faldillas para evitar el efecto suelo, que tuvo un trasfondo económico y que al final pues ha sembrado los cimientos de lo que es la Fórmula 1 en la actualidad. Resumen, Bernie Ecclestone se hizo de oro, tomó el control de la Fórmula 1, Max Mosley ganó a Balestre y bueno, luego cedió su poder a Liberty Media y así estamos ahora. Pues con esto cerramos este Más allá del paddock. Si tienen alguna sugerencia de qué podemos hablar, de alguna historia, alguna curiosidad que quieran saber, nos lo pueden hacer saber en nuestras redes sociales. Nosotros encantados lo tendremos en cuenta y prepararemos el programa lo más pronto posible. Así que pasamos a despedir ya el programa de hoy. Tecnologia amb veu pròpia. UPV Radio. Café Classic, Un placer para los sentidos y el espíritu. un programa pensado para disfrutar con la buena música. Con Javier Aloy. Disfruta de la música clásica El domingo a las 3:30 de la tarde. y si te lo pierdes, el miércoles a las 13:30. Te esperamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Después de haber hablado de esta gran lucha que hubo en la Fórmula 1, toca despedir el programa de hoy. Álvaro, muchas gracias otra semana más por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti y bueno, hemos visto un capítulo de la historia de la Fórmula 1 que no es muy agraciado porque al final todo se hace por el dinero, pero al final actualmente digamos que estamos bastante bien, la Fórmula 1 está creciendo, veremos qué pasa con Arabia Saudí, si lo compra, si no, pero hay digamos una estabilidad en los despachos. Pues ya saben, si lo han disfrutado, pues nos pueden escuchar en la 102.5 en Valencia los martes a las 2 y a las 8 y los miércoles de cada semana en las principales plataformas de streaming. Recuerden que tienen una cita en UPV Radio para la información y la actualidad del mundo del motor y que, bueno, la semana que viene otra cita más. Así que muchísimas gracias por estar ahí y saludos y gas.